Bueno, bienvenidos una vez más a este espacio que nos brinda el Estudio Jurídico Integral Mendoza y Asociados. Soy la doctora Marianela Soledad Mendoza, abogada titular de este estudio. Y hoy, sin más, vamos a presentar al invitado de lujo que tenemos. Vamos a estar hablando de los temitas de actualidad. Así que paso a presentarlo, doctor. El doctor es Carlos Ricardo Baeza, es constitucionalista, abogado y escribano recibido de la Universidad de Buenos Aires, fue juez del Tribunal del Trabajo número 2 de Bahía Blanca, el cual tiene competencia en Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Pringles, Suárez, Montermoso, Patagones, Juan, Saavedra, Torquín y Villarino. También es autor de 12 obras sobre derecho constitucional, entre las más recientes La forma republicana y el caso argentino, lo cual recomendamos muchísimo su lectura. Es profesor titular en la carrera de grado de abogacía de la Universidad Nacional del Sur en la materia de derecho constitucional. También es profesor de posgrado en la carrera de derecho constitucional en la Universidad Nacional del Sur, profesor titular en la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca, profesor asociado titular en la Escuela de Oficiales de la Armada de la Base Naval Puerto Belgrano. Ganó el primer premio Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2003 y el primer premio Honorable Senado de la Nación en 2004. Así que creo que ha sido presentación sumamente breve, pero suficiente para el doctor y para este invitado que tenemos hoy. Doctor, hemos estado conversando un poquito sobre las redes sociales, sobre el avance de la tecnología, lo cual nos ha permitido comunicarnos más fácilmente, pero al mismo tiempo ha traído una gran desinformación con este avance. Y muchas veces uno lee en comentarios o en frases cuando se habla de república y democracia. Se habla de estos dos términos como si fueran lo mismo y nos gustaría que usted nos explicara si realmente son lo mismo y cuál es el caso de nuestro país. ¿Qué somos? Bien, muchas gracias, muchas gracias. Ante todo, una pequeña aclaración respecto a mi currículum. Son todos cargos que ya no ejerzo, ¿eh? Ya no soy profesor, no, ya me he acogido a la jubilación en todos los aspectos. Así que todo eso es cargos que ya desempeñé. Simplemente una aclaración, nada más que eso. Bien, vamos al tema concreto que me preguntás. República y democracia. Yo siempre en la universidad recurría a una tradicional clasificación de formas de gobierno que a mí me sigue pareciendo muy importante, no obstante que es muy vieja, y ha habido otras muchísimas, pero para mí la clasificación de Aristóteles siempre me pareció muy actualizada durante los años que han pasado. Y fíjate por qué te digo, porque esto conduce justamente a desterrar ese aspecto de confusión entre república y democracia. Aristóteles había establecido una clasificación de forma de gobierno muy sencilla, según quienes gobernaban, cantidad de personas. Entonces decía que había tres formas justas. Si gobernaba uno, era la monarquía. Si gobernaba un podelit, los mejores, era la aristocracia. Y si gobernaba la mayoría, era la república. Pero entendía que estos gobernantes podían dejar de gobernar para todo el pueblo, y gobernar únicamente para su grupo, para su élite, para él mismo. Entonces decía que a cada una de esas formas justas le correspondía una forma injusta. Y entonces dijo que la monarquía podía derivar en tiranía, la aristocracia en oligarquía, y aquí viene la sorpresa, y la república en democracia. Es decir, para Aristóteles, la peor forma de gobierno era la democracia, porque él decía, un monarca, uno solo, que digamos que se pervierta, es uno. Un grupito que era la aristocracia, que se convierte en la oligarquía, es un grupo. Pero la democracia era todo el pueblo, era el desgobierno del pueblo. Bien, esa fue la clasificación original de Aristóteles. Ahí no hay ningún tipo de confusión, porque la república era la forma justa y la democracia la forma injusta. Ha pasado el tiempo, han pasado los siglos. Hoy día de esa clasificación, las dos primeras formas prácticamente han quedado desaparecidas. Es decir, la monarquía. Las monarquías que hoy conocemos
son aquellas monarquías donde el monarca ha perdido prácticamente todo el poder. De allí la fórmula que se utiliza del rey reina, pero no gobierna. Al principio, las primeras monarquías eran gobiernos de un monarca que tenía el poder terrenal, es decir, lo que hoy conocemos como función legislativa, ejecutiva y judicial, pero aparte el monarca era Dios. Por ejemplo, el caso típico de los faraones. O sea, que el faraón se hacía construir una imagen suya y él oraba delante de su propia imagen. Él era el faraón. Bueno, esas monarquías absolutísimas obviamente desaparecieron, quedaron las monarquías absolutas, o sea, cuando ya el monarca no es Dios, pero sigue teniendo el ejercicio de los tres poderes, que son las primeras monarquías europeas absolutas. Allá por el 1200, 1300 en Inglaterra, comienzan a aparecer limitaciones al monarca, que le van quitando poderes, es decir, aparece primero un grupo de 25 varones, varones con B larga, no hagamos la confusión de alguien conocido, que confundió varones con varones. Varones nobles que querían tener injerencia en el de la cosa pública, porque en definitiva ellos eran los que pagaban los impuestos. Entonces se formó un grupo de 25 varones y en la Carta Magna se estableció que el monarca, antes de colocar un impuesto, tenía que pedir autorización a ellos. Esta base de estos 25 varones fue el origen de lo que hoy es la Cámara de los Lores. Y al mismo tiempo, los representantes de las comunas también quisieron tener participación y se fue gestando otro movimiento que llevó a lo que es la Cámara de los Representantes. La Cámara, digamos, de los diputados nuestros sería. La Cámara de los Comunes en Inglaterra. Entonces, ya para 1400, estas dos cámaras funcionaban por separado y el monarca había perdido ese poder legislativo que antes tenía. A su vez aparecen funcionarios judiciales que se ocupan de la rama justicia, así que al rey le va quedando únicamente la función ejecutiva. Y finalmente llegan las monarquías actuales, donde al aparecer la figura del primer ministro o del presidente, ya el rey no tiene ni siquiera la función ejecutiva. Por eso se llama el rey reina, pero no gobierna. Entonces las monarquías evidentemente hoy día han virado hacia este tipo de monarquía que ya de monarquía no tiene nada. Obviamente su contrafigura, la forma injusta que sería la tiranía, desapareció. Hoy a ningún monarca le da el cuero para poder ser tirano, así que eso desapareció. Y la segunda forma, la aristocracia, el gobierno de los mejores, siempre se hablaba o se quiso confundir diciendo que Aristóteles se refería al gobierno de los ricos. En realidad, Aristo viene de mejores. Aristocracia es el gobierno de los mejores. Lo que ocurre es que en época de Aristóteles, los mejores para gobernar era la clase alta, las fuerzas armadas, el sacerdocio, los nobles, los señores feudales. Entonces, claro, pero no es que era un gobierno de ricos, era un gobierno de los mejores. ¿Cómo fueron las famosas gobiernos medievales en Venecia, por ejemplo, en Florencia, que eran típicas sistemas aristocráticos? Hoy día de eso no queda tampoco nada. Y obviamente su derivación injusta, que era la oligarquía, tampoco, al no haber aristocracias, desapareció la oligarquía, que siempre también fue tomada en un sentido económico. Este es un oligarca, decía la gente, dice es un oligarca como sinónimo de dinerario, nada que ver. Bien, llegamos hacia la última forma de gobierno de Aristóteles, república y democracia. Al pobre Aristóteles lo han transcripto mal, y la mayoría de los autores ha modificado esta última forma de Aristóteles y dicen la forma justa se llama democracia y la forma injusta se llama demagogia. Y ahí es donde viene la confusión. La república de Aristóteles es lo que hoy se llama democracia, no para Aristóteles, que nunca varió su fórmula. Entonces, ¿qué distinguiría a la república de la democracia? La democracia sería simplemente un escalón para llegar a la república. Hoy la democracia se limita a la facultad que tenemos los ciudadanos de concurrir periódicamente a las urnas para votar y elegir un gobernante por X periodo de tiempo. Y nos volvemos a nuestras casas y hasta la próxima elección nunca más vamos a volver a... Eso es simplemente la democracia hoy.
¿La república qué es? La república es mucho más. Es la democracia, obviamente, sí, voto. Pero la república requiere distintos elementos. Primero, una constitución preferentemente escrita y difícilmente reformable, como es el caso de la nuestra, que requiere un proceso de reforma con mayorías muy importantes para poder ser modificada. Luego, tiene que haber independencia de los poderes. Los poderes tienen que ser independientes uno del otro, tienen que estar divididos. Y sobre todo la independencia del poder judicial, que es el más importante porque es el que puede declarar inconstitucionales los actos de los otros dos poderes, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Tiene que haber publicidad de los actos de gobierno. Es necesario la responsabilidad de los funcionarios, es decir, mecanismos que hagan a que todo funcionario que maneje la cosa pública, la red pública, tenga un mecanismo para su responsabilidad. Es también necesario que exista derechos y garantías para todos los habitantes. También sufragio universal, partidos políticos. Es decir, es un conjunto de elementos que hacen a la república. Por eso, la democracia es simplemente un elemento más. Y fíjate que nuestra constitución, nuestros constituyentes del 53, conocían la reforma de Aristóteles. El artículo primero utiliza 3 palabras. Dice que la nación adopta la forma representativa, republicana y federal. Dejemos de lado la última palabra, federal, que no se refiere a forma de gobierno, sino a forma de organización política del país. Bueno, las 2 primeras palabras, república y representativa, aluden justamente a la república de Aristóteles, a la forma republicana, no a la democracia. Entonces la república que tenemos nosotros es una república, complementando el artículo 1 con el 22, donde el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de los representantes que el mismo pueblo elige a través del voto. Eso es la forma nuestra. Fíjate que la Constitución del 53 nunca, en ninguno de sus artículos, utilizó la palabra, el término democracia. Algo de democracia recién empezó a aparecer en la reforma del 94, pero no como forma de gobierno, sino cuando se habla del estilo democrático, por ejemplo, para los partidos políticos, que son piezas esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, pero nunca se habló de democracia en la Constitución como forma de gobierno. Entonces, así queda claro, al menos yo lo veo así, el distingo entre democracia, solamente votar para elegir gobernantes, y la república, que es la suma de todos esos otros contextos que te estaba señalando. Perfecto, doctor, clarísimo. Entonces, tenemos este sistema de república, de democracia, donde el poder se ejerce a través, o sea, el poder del pueblo va ejercido a través de los representantes. Últimamente estamos viendo que nuestros representantes hacen todo a través de decretos de necesidad y urgencia o decretos simples. ¿Cómo se ve la representación del pueblo a través de un decreto, ¿no? Donde está hablando una sola persona por los 44 millones de argentinos que somos? Y muchas veces esos decretos sobresalen sobrepasan ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, avanzan sobre la propiedad privada o recientemente este año se prohibió los desalojos. ¿Qué pasa con esos decretos? ¿Realmente representan? Y segundo, ¿son constitucionales? Bien, el tema de los decretos de necesidad de urgencia se incorporó a la Constitución nuestra recién en la reforma del año 94. No es que no hubiera habido antes decretos de necesidad de urgencia, había habido algunos con esa forma, pero, digamos, no estaban constitucionalizados. Y la justicia en algunos casos decía que podían ser válidos y en otros no. A partir de la reforma 94 se estableció ya un artículo concretamente donde entre los atributos del presidente se encuentran de dar decretos de necesidad y urgencia. Pero ¿qué pasa? Los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser únicamente, como lo establece la propia Constitución, para aquellos casos en que por medidas extraordinarias no sea posible seguir el procedimiento común para la sanción de una ley. Por ejemplo, hay un terremoto que afecta a todo el país, a escala 9. Bueno, evidentemente,
ninguno de los legisladores que viven en distintas provincias pueden trasladarse hasta la capital para sesionar en el Congreso. O hay una inundación, una terrible inundación. Entonces, en esos casos, donde hay un hecho extraordinario y una imposibilidad de sancionar las leyes de acuerdo al procedimiento común, la Constitución oculta al presidente para que dicte un decreto de necesidad de urgencia que tiene que ser firmado por el jefe de gabinete y todos los ministros y que tiene que ser aprobado por el Congreso. Eso es la esencia. Ahora, ¿qué ha pasado? En los últimos tiempos se ha recurrido con el tema de la pandemia a los decretos de necesidad de urgencia. Y bueno, estamos en pandemia, el Congreso no se puede reunir. Los parlamentos de todo el mundo, durante la pandemia, se siguieron reuniendo, algunos en forma presencial, otros en forma mixta, presencial virtual, pero no pararon de legislar. En la Argentina directamente tuvimos un periodo prácticamente de 4 meses donde no se dictó ninguna ley porque el Congreso no estaba reunido. Y eso se aprovechó para sancionar decretos de necesidad de urgencia a troche y moche. Evidentemente que todos esos decretos de necesidad de urgencia no pueden ser validados, pero luego los valida. Hay muchos que son materias que no pueden ser validadas. Es decir, el Congreso está en una posición bastante, digamos, cómoda, en una especie de autofujimorización, es decir, como hizo Fujimori, que directamente dejó el Congreso cerrado, el Congreso se autofujimoriza, es decir, delega en el presidente ese dictado de normas, pero no solamente eso, también la delegación legislativa, que es otra facultad que le dio la reforma 94 al presidente. En síntesis, los decretos de necesidad de urgencia, mientras sean conforme a lo marca la Constitución, son plenamente constitucionales porque son para cubrir emergencias como esa que indicábamos recién, y eso lo estableció la Corte Suprema en el caso Bisotti. Entonces, desde ese punto de vista, son constitucionales siempre que cumplan los pasos que yo te decía recién. Pero tampoco el abuso de los decretos de necesidad de urgencia, que ha sido la mayoría de los casos estando funcionando el Congreso. Ahí es donde no se puede admitir nunca un decreto de necesidad de urgencia. Porque si el Congreso está funcionando, mande el proyecto de ley al Congreso. El Congreso lo tratará. Entonces, tiene que darse los requisitos que yo te comentaba recién para que sean constitucionales esos decretos de necesidad de urgencia, ¿no es cierto? Perfecto, doctor. Entonces, estos decretos que prohíben el desalojo, que prohíben los despidos, que prohíben las quiebras, ¿ya no estarían excediendo el marco constitucional? En tanto y en cuanto, primero, el Congreso lo ratifique, no, porque justamente es como, una vez que lo ratifica, es como que lo hubiera hecho el mismo Congreso. Y por eso mismo el Congreso se apura a aprobar en tandas numerosos decretos de urgencia, entonces quedan todos ratificados, que es lo que pide la Constitución. Desde ese punto de vista, aunque aparezca una agachada, no hay objeción constitucional. Perfecto. Salvo, claro está, que algunos de esos decretos de necesidad de urgencia, una vez aprobados por el Congreso, se demuestre que viola una garantía constitucional, puede ser atacada como cualquier otra ley por vía de los recursos correspondientes de la justicia. Eso siempre está a salvo. Siempre está a salvo. Perfecto, doctor. Bueno, y hablando de estos representantes que tenemos, que estamos, digamos, que están hoy en nuestro Congreso, en el Poder Ejecutivo también, ¿no? Son resultado del sistema electoral argentino, ¿no? De un sistema que nos ha permitido tener un diputado que se puso cariñoso en plena sesión virtual, otro que dejó un cartoncito, otro durmiendo, y encima después vino el reemplazo de este diputado cariñoso, que es el caso de la diputada Alcira Figueroa, que terminó jurando por todo, por su hermano, por distintas causas, pero nunca lo hizo por la patria misma, lo cual pareciera ser un atentado a las instituciones. Entonces la pregunta va más que nada a nuestro sistema electoral. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo podemos hacer con el tema de las listas sábanas? Y sobre todo, ¿el voto tiene que seguir siendo obligatorio? Bien, son varios aspectos lo que abarca la pregunta. En primer lugar, los sistemas electorales no son nada más que traducción en números, en cifras,
de bancas activas. En principio es eso. Nuestros primeros sistemas electorales eran sistemas de lista completa, lista única, por el cual el que ganaba por un voto se llevaba a todos. Esos fueron los primeros sistemas electorales que tuvimos nosotros a partir de 1860. Luego vino la ley Sáenz Peña, que fue una bisagra, digamos, porque permitía ya que el partido que más votos tenía llevara 2/3 de los candidatos, por ejemplo, diputados, y el partido que entraba segundo, el tercio restante. Ya con eso, por lo menos, no era la totalidad de los cargos para un solo candidato. Después ya vino un sistema proporcional, el sistema D'Hondt, un matemático belga que inventó este sistema, que es proporcional, que permite la participación de varios partidos políticos. Y también, en un lapso muy breve, entre el año 1906 y 1908, rigió el sistema de circunscripciones uninominales, que es un sistema muy interesante que se utiliza en muchos países europeos, sobre todo los países anglosajones, y en Estados Unidos, para que entendamos. Supongamos que Bahía Blanca tiene que elegir los concejales. Por su población, la Ley Orgánica de Municipalidades le adjudica 24 concejales a Bahía Blanca. Entonces, la ciudad se divide en 24 circunscripciones y en cada una de ellas, cada partido político presenta un solo candidato. Eso permite, primero, la mayor participación de distintas fracciones. No hay una boleta sábana. Los 24 concejales, vos vas a elegir uno en tu jurisdicción, pero el otro va a elegir otro en otro. Aparte, se conoce, digamos, sabés quién es el concejal tuyo. Traslademos esto a diputados nacionales, por ejemplo. La provincia de Buenos Aires elige 70 diputados nacionales. Van escondidos en una sábana que nadie los conoce, porque vos podrás conocer desde Bahía Blanca o de Punta Alta alguno que sea de la sexta sección electoral, pero no podés conocer a los que viven en Mercedes, en Junín, en Lanús, en Loma de Zamora. Entonces, una cosa es el sistema electoral y otra cosa es la forma como se lleva adelante el sistema electoral. Y ahí aparece lo de la boleta sábana. La boleta sábana es muy fácilmente reemplazable. Primero puede ser por un sistema electrónico, voto electrónico. El voto electrónico te permite a vos elegir, hay una lista de candidatos y vos elegís el que vos querés, o los que vos querés. O la boleta única, un papel, pero boleta única, donde figuran los candidatos que vos los tenés que marcar el candidato, o sea, vos elegís directamente a ese candidato, no a otro candidato. Pero todos estos mecanismos, se habló que iba a haber una reforma constitucional, y realmente esa reforma constitucional, en materia de sistema electoral o legal, no se llegó a realizar. Entonces hay muchas falencias en cuanto al sistema electoral y al sistema también de cómo se vota. El sufragio es obligatorio a partir de la ley Sáenz Peña. Antes de 1912, el sufragio no era obligatorio. Entonces, ¿qué pasó? En la ley Sáenz Peña, entre las 3 características que estableció esa ley, se estableció que iba a ser universal, secreto y obligatorio. Las 2 primeras características no se discuten. La obligatoriedad del sufragio hoy día está prácticamente desahuciada. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo el sufragio obligatorio en Argentina en 1912? Porque todo el sistema de elecciones era un sistema en el cual ganaba un solo partido político, primero. Segundo, no toda la gente podía votar. Votaban únicamente los alfabetos, pero no los analfabetos. Votaban únicamente los propietarios, pero el que no tiene propiedades no. Y como siempre ganaba un solo partido político, la gente no tenía motivaciones para votar. Siempre ganaba el caballo del comisario, como se dice. Entonces, ¿qué hizo Sáenz Peña? Quiere al pueblo votar, dijo. Es decir, ahora van a poder votar, ahora no va a haber proscripciones. Ahora puede votar cualquiera, sea alfabeto, analfabeto, inquilino, propietario. Por eso, en 1912, para evitar la apatía política y electoral, se justificaba. Hoy día no se justifica. ¿Qué hubiera sido lo correcto cuando estaba la ley Sáenz Peña únicamente como ley electoral? Eliminar la palabra obligatorio de la ley. Pero ¿qué ocurrió? En el año 1994 se incorporó el derecho al sufragio en la Constitución Nacional. De esa forma, hoy día, la única forma para eliminar el sufragio es
reforma constitucional, lo cual evidentemente sería un disparate hacer una reforma nada más que para eso. Entonces hay que esperar que si algún día se reforma la Constitución para algunos temas importantes, bueno, se tenga en cuenta esta posibilidad. Y por eso habría que adoptar también sistemas, aparte de la boleta única o el voto electrónico, habría que adoptar sistemas electorales más modernos, más actualizados. Por ejemplo, una mezcla de DON con circunscripciones. Hay un autor italiano que establece justamente que cuando hay sistemas de listas completas, de listas sábana, como diríamos nosotros acá, es muy fácil que los candidatos se escondan atrás de las boletas. En cambio, cuando hay un sistema de circunscripciones uninominales, donde hay un solo candidato por circunscripción, es muy difícil esconderlos. Y entonces él, estoy hablando de Sartori, el politólogo italiano, y él dice los caballos de Calígula. ¿Por qué? Porque dice que Calígula, bueno, conocía la anécdota que Calígula, para demostrar su poder, nombró senador a su caballo. Entonces dice Sartori que en un sistema de listas de sábana, los caballos de Calígula se pueden esconder adentro de esa lista porque nadie los conoce, nadie sabe quiénes son. En cambio, en un sistema de circunscripciones es muy difícil que un partido ponga como a su único candidato en una circunscripción si es una persona incapaz como este América andaba ahí a los besos con su secretaria, ¿no? Así que habría que cambiar un montón de elementos, pero sí, es necesario realizar modificaciones en el sistema electoral argentino, sin duda. Muy bien, doctor. Bueno, seguimos hablando también del tema de los representantes y estamos llegando a un punto que es libertad de expresión. Hace un mes y medio más o menos, el periodista Eduardo Presto Felipo, quien se hace llamar el Presto en redes sociales, fue detenido por un tuit donde expresaba su opinión con respecto al actual vicepresidente. Al mismo tiempo, en distintas localidades del país, en Tolwyn, por ejemplo, Tierra del Fuego, Telmo Benítez, un periodista que estaba transmitiendo su programa radial diario, fue brutalmente golpeado por personal del municipio. Lo mismo pasó con Luis Mancini en Chaco, que es un periodista que estaba investigando al intendente y a la policía de aquella localidad. ¿Qué pasó? A raíz de todo esto, salen desde el gobierno, desde nuestro estado, a informar que van a constituir un observatorio llamado Nodio, ¿no? Para evitar la supuesta desinformación. Acá me gustaría, doctor, que nos explique si es que estamos ante la censura previa y en caso que sea así, ¿qué es la censura previa? Sí, evidentemente estamos en presencia de un caso típico de censura previa. Es importante señalar que dentro del marco de la Constitución, los derechos no son absolutos. Es decir, no hay ningún derecho absoluto. Partamos de esa base. Yo te pongo un ejemplo. El derecho a la vida. El derecho a la vida, que es, digamos, el principal derecho, pues si no, no tenemos ese derecho, no podemos ejercer ningún otro. El derecho a la vida no es absoluto. En los países que tienen pena de muerte, para ciertos delitos, a una persona la matan, le quitan la vida. En nuestro sistema, que no tenemos actualmente la pena de muerte, sucede algo parecido, que es cuando, por ejemplo, en legítima defensa, una persona mata a otra para autodefenderse y esa persona, no obstante quitarle la vida a otra, no sufre castigo. Es decir, no hay derechos absolutos. Todos los derechos se ejercen conforme las leyes los reglamenten. Ahora bien, la ley que reglamenta los derechos no puede sobrepasar, digamos, el derecho. Por ejemplo, yo quiero salir del país, entonces no puedo llegar al aeropuerto y decir, bueno, me voy. Me van a decir, no, un momento, tiene que tener un pasaporte, a qué país va a tal país, tiene que tener una visa. Es decir, eso es una reglamentación normal del derecho. Ahora, si yo llego al aeropuerto y me dicen, precisa pasaporte, visa, vacuna, la patente del perro, tiene que tener 5 propiedades, tiene que tener 2 autos, tiene que tener 3 botes y un transatlántico. Estoy reglamentando la ley. Eso sería una reglamentación absurda que haría que esa norma fuera inconstitucional. Pero en principio, todos los derechos son sujetos al reglamento. Sin embargo, hay un único derecho en la Constitución,
está sujeta a reglamentación y qué es precisamente la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la Constitución habla del derecho a la libre expresión sin censura previa, ya sea de un periodista o cualquier ciudadano que quiera expresarse a través de un medio de comunicación. Entonces, lo que no se puede hacer, que está prohibido por la Constitución, y aquí no hay relatividad, es censurar antes que se publique. Antes que se publique. Una vez que se publicó, si se ha cometido algún delito, bueno, evidentemente habrá mecanismos para juzgar desde el punto de vista penal a la persona. Pero mientras ello no ocurra, no es posible, ni con el NODIO, ni ningún organismo, ningún observatorio, ver qué es lo que está por publicar a una persona y decir si lo puede publicar. Eso es un régimen típico de las dictaduras. Así que espero que tenga muy poco futuro este NODIO, que por otra parte fue creado por un organismo que no estaba facultado para eso, que es el organismo que preside Lewin. Es decir, Miriam Lewin preside un organismo que es para la información del público. Bueno, no sirve para nada, pero bueno, no importa. Hoy día está de moda crear observatorios. Hay observatorios para todo. Bueno, pero ese organismo y la ley que lo creó no faculta a nadie a crear este observatorio, este nodio. Así que bueno, esperemos que tenga una efímera vida y que no llegue nunca a instrumentarse, porque donde empezara el primer caso ya sería judiciable, porque se estaría violando nada menos que la Constitución. Es más, el Congreso, dice la Constitución, en el artículo 32, no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa. Eso más claro, imposible. Así que bueno, esta es la realidad del derecho fundamental de poder expresarnos, que es la forma que tenemos todos los habitantes, digamos, de manifestar nuestras opiniones, nuestras ideas. Bien, doctor. Clarísimo, como siempre, muy, muy claro. Doctor, y seguimos con nuestros representantes, pero ahora con el tema de la reforma judicial en lo que es materia federal. Recientemente, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de reforma a la justicia federal que afecta más que nada a las provincias y donde se tratan delitos sumamente importantes como son el lavado de activos, malversación de fondos públicos, contrabando, donde están, digamos, los delitos más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece esta reforma? La reforma judicial en realidad abarca distintos contenidos, distintos aspectos. En primer lugar, hay una comisión que está trabajando para ampliar la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ya ahí arrancamos mal. Arrancamos mal porque la Corte Suprema de Justicia no necesita ser ampliada, por una razón muy sencilla. Desde sus inicios siempre fueron 5 miembros los que integraban el cuerpo, salvo durante el gobierno de Frondizi, que se elevó a 7, y durante el gobierno de Menem, que se elevó a 9. Bien, esa corte se quiso dividirla en salas, pensando que de esta forma, se decía, se van a hacer más rápido la solución de los litigios, porque si va a haber, por ejemplo, con 9 jueces, se divide en 3 salas, cada sala con 3 jueces, bueno, una sala va a tratar unos asuntos, otra otro y otra otro. Eso no se puede hacer porque lo prohíbe la Constitución. Porque la Constitución habla de una Corte Suprema de Justicia, una. No puede dividirse en salas, como se dividen, por ejemplo, las cámaras de apelaciones. Pero la Corte no se puede dividir en salas. Y el número es un número conveniente, el de 5, porque tengamos en cuenta que no todos los asuntos llegan a la Corte Suprema. Si alguien piensa que cualquier juicio va a terminar al final en la Corte Suprema, es un disparate. La Corte Suprema tiene una competencia muy limitada, no cualquier asunto llega a la Corte. Bueno, para eso los 5 jueces son más que suficientes. Así que lo que se quiere hacer aquí tiene una intención netamente política. Es decir, ampliar el número, por ejemplo, a 9 jueces, y el gobierno colocar 4 jueces más afines a su ideología para poder manejar la Corte en todos los casos que puedan llegar a la Corte. Ahí sí pueden llegar
en materia de corrupción de funcionarios de anteriores gobiernos. Entonces, eso es totalmente una maniobra política, la ampliación de los miembros de la Corte, y no sirve para que las causas salgan más rápido. Ese es un aspecto. El otro aspecto es lo que está pasando con el Procurador General. El Procurador General está interino, el doctor Casal está interino porque nunca lo confirmaron. Para eso hace falta 2/3 de votos en el Senado. Pero ¿qué pasa? El Procurador Fiscal lo quieren sacar al doctor Casal y colocar otro funcionario, que sería el doctor Rafecas. Resulta que el doctor Rafecas requiere también los 2/3. Entonces ha empezado una puja dentro del propio gobierno. Algunos lo quieren a Rafecas, otros no lo quieren a Rafecas, y entonces, por evitar el tema de los 2/3, no se les ocurre nada mejor que cambiar la ley en el Congreso. Y en vez de 2/3, pedir mayoría simple, mitad más uno. Eso también tiene un trasfondo político, evidentemente, total. Otro aspecto, estos fallos que acaba de sacar la Corte de los jueces Bruglia, Castelli, estos jueces habían sido trasladados en virtud de normas que había aprobado el Consejo de la Magistratura, que es el que designa y remueve jueces, y de la Corte Suprema a través de 2 acordadas en el año 2018. Este traslado de jueces se viene realizando desde antiguo, desde hace, bueno, por lo menos 30 años atrás, si no más. Siempre esos jueces trasladados ocupaban el cargo. ¿Por qué? Porque se quedaban, no es un caso de subrogante, porque a veces se confunde juez subrogante con juez trasladado. El juez subrogante es alguien que va a reemplazar a uno que está, por ejemplo, enfermo. Entonces viene un subrogante, lo cubre hasta que se cura y vuelve, o está de viaje. Eso es subrogancia, nada que ver. Acá el traslado, justamente lo que la Corte había dicho, y ahora volvió sobre sus pasos, que si un juez ya cumplió con la designación que marca la Constitución, que es que el Consejo de la Magistratura haga el curso, que eleve una terna al presidente, que éste lo elija un candidato y lo eleve al Senado, y el Senado le preste el acuerdo con los 3 votos, en ese caso el juez está bien electo. Si ese juez, que está en un tribunal federal, pide trasladarse a otro tribunal también federal, no es necesario, dijo la Corte, un nuevo acuerdo del Senado. Por eso, estos jueces habían sido trasladados con el consentimiento del Consejo de Magistratura, que dijo, no hace falta, y también de la propia Corte. ¿Qué dice la Corte ahora? La Corte quiso quedar bien con Dios y el diablo. Y lamentablemente la justicia, los fallos judiciales, no son un partido de fútbol donde hay empate. En un fallo judicial alguien gana y alguien pierde. Alguien gana, en este caso, quisiera hacer creer que eran los 2 jueces, después salió de Casti, los 3 jueces que van a poder seguir en su cargo. Bien, aplauso para la Corte, muy bien. Deja a los jueces en su cargo. Pero, y aquí viene la otra parte, era provisoria el traslado. Así que hasta que no se cubra el cargo con un concurso nuevo, ustedes van a seguir ahí en el cargo. El día que venga un juez ya designado en todo el proceso, usted sí tiene que ir a su casa. Y esto la Corte lo hizo volviendo sobre su propia jurisprudencia, violando el principio de juez natural, el principio de inviolabilidad de la función pública, salvo por mal desempeño, y no pensando que en la misma situación que estos 3 jueces, hay 70 jueces en la Argentina, entre ellos, por ejemplo, una persona muy conocida que es Servini, la doctora Servini, que fueron trasladados. Servini está desde el año 2020 y siempre estuvo en el cargo de juez electoral, juzgado número 1. Y como ella hay 70 jueces, no estos 3, 70 jueces, que ahora, ¿qué va a hacer el Consejo de la Magistratura? ¿Los va a todos a decir que ya no pueden estar en el cargo? ¿Va a provocar 70 vacantes más? Y en este momento todavía no se han cubierto 1000 cargos en todo el país judiciales, están parados todos, y encima este gobierno retiró los pliegos que había mandado Macri de 200 jueces, los sacaron todos de allí. Bueno, entonces, todo esto llamada reforma judicial, no es nada más
que un maquillaje para hacernos creer a nosotros, como fue la democratización de la justicia de hace unos años, no tienen otra finalidad que tratar de evitar la continuidad de los juicios, lo cual están logrando gracias a otro recurso más. Fíjate que hay otro recurso ahora. El procurador general es el jefe de los fiscales. Es el jefe de los fiscales. Los fiscales son los que acusan. ¿Qué pasa cuando un fiscal recibe la orden de no acusar en un juicio? El juez tiene que absolverlo porque no hay acusado. Si a alguien no lo acusan, no puede. La Oficina Anticorrupción, cuya función, como el nombre lo indica, es perseguir y presentarse como querellante en todos los juicios donde haya funcionarios públicos acusados de corrupción. ¿Qué hizo el titular de la Oficina Anticorrupción? Desistió de los 32 juicios que tenían como imputados a todos los funcionarios del anterior gobierno. La UIF, la Unión de Información Financiera, es otro organismo que generalmente, cuando hay casos de corrupción, también se presenta como parte querellante. La UIF ahora tampoco se presenta, desiste. Entonces, infinidad de causas están siendo desistidas tanto por la UIF como por la Oficina Anticorrupción o por algunos fiscales, con lo cual los jueces que tienen esas causas no les queda otra que archivar el expediente. Son miembros de la Corte, para que la Corte trabaje más rápido. Mentira. Es todo un plan orquestado para lograr impunidad de los funcionarios del último gobierno. Muy bien, doctor. La verdad que nos deja sin palabras porque es así. Quieren... No, el problema, ¿sabes cuál es, Marianela? Que el ciudadano común, algunos que nos esté escuchando a nosotros, doña Rosa, como decía Bernardo Neuta, piensa que esto le interesa a los políticos, nada más. Pero no piensa que el Poder Judicial es la última garantía que tiene para proteger sus derechos. Porque el día de mañana le pueden sacar una propiedad y va a encontrar un juez venal que va a decir, no, esto es un tema de hábitat, ¿eh? No, esto no, su propiedad no está en juego acá, no hay peligro. Vamos a hacer una cosa, mire, usted ahora se va a quedar en su casa un tiempito, pero después se la dejará al señor va a ser un fallo de empate también. Entonces la gente tiene que entender, la gente tiene que pensar que el Poder Judicial es la única garantía de sus derechos, porque hay una función esencial que la mayoría de la gente no conoce, que se llama control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que el Poder Judicial, cualquier juez, y la Corte Suprema como el último tribunal, puede decir que una ley del Congreso o un decreto del presidente son inconstitucionales cuando violan algún derecho o garantía. Por eso es importante mantener la independencia del Poder Judicial. Pero lamentablemente el país se está cansando de ver Saronis o Yarvides o jueces de esta corte, digamos, que dejan mucho que desear. Así que todo esto se enmarca, como te decía antes, en un simple plan muy bien ejecutado de lograr impunidad a los funcionarios del anterior gobierno. Muy bien, doctor, clarísimo. Y siguiendo este tema de la justicia, hemos visto recientemente, hemos tenido un caso muy penoso en Tucumán, el de una niña llamada Abigail que fue asesinada y abusada sexualmente por un preso que había sido liberado el día anterior, o bien un caso en Neuquén donde una jueza liberó a un condenado por pedofilia, donde lo envió a un domicilio con 5 menores y a una cuadra de la víctima por la cual había sido condenado. También con esta liberación de presos, de esta gran cantidad de liberación de presos, no solo que se han liberado a Amado Vudú, a Delía, entre esos nombres importantes, ha habido una escalada en la violencia en las calles. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen los jueces que liberan presos? Y la segunda pregunta es, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Bueno, el tema judicial, se sabe que cuando el juez de garantía va a liberar una persona, no 3.000 como se hizo acá. Acá, por el tema de la pandemia, abrieron las rejas de las cárceles y soltaron violadores, asesinos, soltaron de todo. Bien. Hay dentro de los códigos de procedimiento situaciones en las cuales, cumplidos ciertos requisitos,
el preso puede recuperar su libertad transitoriamente a través de alguno de los sistemas de tobillera, prisión domiciliaria, es decir, distintas formas que establece el Código de Procedimiento. Eso está dentro de la legislación nuestra. Ahora bien, cuando se abren las cárceles y se sueltan 3.000 personas, se sabe que no va a ser posible controlarlos. No hay ni tobilleras, ni personal para seguirlos. Bueno, ya ahí se arranca de un dislate. Cuando un juez va a soltar individual a un preso, necesita contar, entre otras cosas, con dictámenes periciales que aseguren que esta persona no es peligrosa para sí ni para terceros, que tiene un buen comportamiento, que se ha recuperado dentro de la prisión, y siempre que esté bajo los requisitos que establece el Código de Procedimientos, se le puede conceder una de estas libertades transitorias. Si el juez, en base a los dictámenes periciales que tiene, procede de acuerdo a ellos y le dicen los peritos, el juez no es perito, no puede saberlo, le dicen los peritos, está en condición de recuperar su libertad, no es peligroso, bueno, el juez lo puede liberar. Si esa persona luego comete un delito, el juez no tiene responsabilidad en principio porque él no obró por sí, obró en base a dictámenes. Ahora, distinto del caso cuando un dictamen es negativo, como ha habido casos, yo me acuerdo, 2 o 3 casos, no me acuerdo los nombres porque soy muy malo para los nombres, pero he escrito artículos sobre eso, así que el archivo lo tengo. Un juez que le habían dicho los informes periciales que era un asesino, un violador y asesino, que no estaba totalmente recuperado y que no era conveniente darle a... Pero como venía Navidad, lo dejó salir. Y salió en Navidad y a los 3 o 4 días mató a una persona. O un caso, el caso de Punta Alta, que vos conocerás, de aquella noche de Semana Santa, un jueves santo, donde entraron 2 personas que el juez los había soltado para que pasaran Pascua con su familia y que cometieron un asesinato de unas chicas, que estaba el sacerdote también. Bueno, también casos, en esos casos sí, evidentemente los jueces tienen responsabilidad. Lo que pasa es que muchas veces el juez, cuando se ve venir la maroma, renuncia. Entonces, desde el punto de vista de su remoción ya no se puede hacer nada, pero sí, siempre queda expedita o la vía penal o la vía civil, o ambas, si el juez realmente ha procedido contrariamente al derecho. Eso es evidente. La responsabilidad del juez, sí. Ahora, si ha procedido de acuerdo a dictámenes periciales, el juez no es perito, bueno, no tiene responsabilidad desde el punto de vista penal. Perfecto, doctor. O sea, No olvidemos tampoco que por encima de ese juez que suelta a una persona, hay un tribunal de apelación que puede modificar esa libertad. Así que también está eso, ¿no? claro, siempre es revisable, digamos, esa liberación. Siempre tendríamos esa Claro, oportunidad de revisarla. Perfecto. lógicamente que sí. Bueno, y siguiendo, digamos, la orden de ideas que estamos con la liberación de presos y esta escalada en la violencia que vemos en las calles, llegamos al tema de las tomas de tierras y viviendas. Vimos el caso de Guernica. Acá mismo en Punta Alta hay todo un barrio que es el barrio Gaudí, donde si bien tenían las viviendas, todavía estaban estables, fueron tomadas esas viviendas, el intendente no dijo nada. Lo mismo vemos en Bahía Blanca, donde están tomando terrenos atrás del Bahía Blanca Plaza Shopping, o bien las situaciones que se están dando en Montehermoso, donde hay gente que está usurpando viviendas, no solo ya con niños y con familias, sino también armados. Y el intendente no solo que no toma medidas, sino que también no deja ingresar a los propietarios a sus viviendas. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la gente sobre esta avanzada sobre la propiedad privada? Porque no deja de ser yo te saco a vos porque vos tenés y yo no tengo nada, cuando hay gente que ha estado toda una vida por ahí tratando de tener su casa en regla, con los papeles en regla. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué puede hacer la ciudadanía por un lado? Y la segunda pregunta sería, ¿qué responsabilidad tienen las autoridades locales? Sí, justamente el otro día se hacía un comentario que acá en la costa argentina, la costa de la provincia de Buenos Aires, hay cerca de 470 tomas balnearios de propiedades. El tema es muy sencillo. Una persona que ejerce su derecho de propiedad
no lo puede perder en manos de un intruso que carece de todo derecho. La propiedad, justamente, uno de los caracteres del derecho de propiedad es la exclusividad, salvo el condominio, sino la propiedad es exclusiva de quien es el titular. Así es, yo soy el dueño, pero lo gracioso es que uno ve en televisión, cuando hay una toma, que está el propietario y está el usurpador, y el usurpador le dice al propietario, bueno, cuando me muestre los papeles que eres el dueño, yo me voy a ir de acá. ¿Cómo? Es el mundo del revés. María Elena Walsh, por favor, es el mundo del revés. Así que el propietario que tiene que mostrar los papeles, el usurpador se queda hasta que patrón. No, es un dislate total. Pero esto está fogoneado desde distintos lugares. Hay muchos movimientos sociales que están fogoneando esto y en muchos casos con apoyo del gobierno. Por ejemplo, en Villa Mascardi se detuvo 2 veces al vicepresidente del INAI, que es el Instituto Nacional de los Indígenas, transportando mapuches para la toma de Mascardi. Lo pararon porque no tenía documentación y ahí, ¿qué está haciendo usted? Estoy llevando a esta gente para la toma. Es decir, no pueden negar la connivencia el gobierno, sino nosotros no tenemos nada que ver con las tomas. ¿Cómo no tenemos nada que ver? Este era un vicepresidente de un organismo nacional. En el caso de Entre Ríos, en lo de Echeverre, hubo 2 personas que durmieron, pernoctaron allí, que eran funcionarios nacionales. ¿Qué hacían esos funcionarios? Aparte eran funcionarios del Ministerio de Justicia, que estaba dentro de una de las secretarías para el acceso a la justicia. ¿Cómo acceso a la justicia? ¿Quién le había negado a Dolores Echeverre acceso a la justicia si tenía 2 abogados y encima Grabois, que también es abogado, pero que no podía ejercer porque no está matriculado, evidentemente, en Entre Ríos? Es decir, todo esto de tomas no es algo que un día alguien se levantó y dijo, hoy voy a tomar un terrenito para ver si me hago una casa. El derecho de propiedad es un derecho que también es un derecho que tampoco es absoluto. Pero las únicas 2 formas de privar de la propiedad, en nuestro país al menos, son la expropiación y una sentencia judicial. Que, por ejemplo, un deudor que tiene una deuda, el acreedor no puede tomar mano militar y un bien del otro para cobrarse. ¿Qué tiene que hacer? Ir a un juicio, embargar un bien, y cuando viene este embargado, pedir el remate, y entonces por una sentencia judicial le quitan, sacan el remate de la casa de ese señor y el acreedor se cobra. De esos 2 casos, la propiedad privada es inviolable porque lo dice el artículo 17 de la Constitución. Pero aquí, justamente, como hay connivencia entre organismos sociales, mucha gente que está especulando con tomar tierras para lotearlas y venderlas. Estamos cansados de ver gente que saca un papelito, pobres, ¿eh? Mucha gente no tiene ni idea. Y yo le compré a un señor que me vendió esto en 30.000 pesos. Un papel que podía ser una boleta, cualquier cosa. Bueno, hay mucha gente, especuladores, gente que está en el delito, organizaciones sociales y muchos funcionarios del gobierno que apoyan, como estos casos que estamos comentando, la toma de tierra. Entonces, hay que cortar por lo sano. Si alguien se intrusa en una propiedad, la policía tiene que sacarlo en forma inmediata. El propietario dice, esta es mi propiedad, yo soy el dueño de esta casa, por favor, sáqueme a esta gente. Y hay muchos casos que se han visto acá en Bahía Blanca, muchos casos que no saben muchos en la prensa, pero que los han desalojado no, los han sacado directamente porque estaban intrusando una propiedad ajena. Entonces, bueno, si no, vamos a terminar como en Venezuela. Vamos a tener, o expropiese, como decía Maduro. Chávez. Chávez caminaba por una calle, veía un edificio, decía, ¿eso para qué? ¿Eso para otra cosa? Expropiese, decía. Y te sacaban una propiedad porque se le ocurría al gobierno. Bueno, es muy peligroso, pero así llegó Venezuela, violando la ley, aboliendo la propiedad privada, persiguiendo a la prensa, debilitando a la justicia. Todos esos pasos que ya dio Venezuela son mucho de lo que estamos siguiendo nosotros ahora. Yo no digo que seamos Venezuela, no digo que seamos Venezuela, pero estamos imitando lamentablemente muchos pasos que ya dio Venezuela para llegar a lo que hoy es. Así que, cuidado. Está en juego la República, está en juego la República. Estamos ante momentos muy difíciles, claramente. Efectivamente. Doctor,
Una pequeña pregunta. Con respecto a estos funcionarios y estas organizaciones sociales que están promoviendo la toma, ¿un consejo para la ciudadanía sería una denuncia penal directamente contra los funcionarios y las organizaciones? No, no, lo más expedito es rápidamente a la policía, llamar a la comisaría que esté más cerca de uno y decir, señores, me están tomando la casa, por favor, mande un patrullero. Listo. Listo. Esa es la solución. No hay otra. Si empezás a enredarte en un tema ya en tribunales y eso, te va a tocar algún juez tipo Corte Suprema que te dice, bueno, vamos a ver un tiempo, hoy no porque llueve, no podemos desalojar, bueno, rápido, expeditivo. Expeditivo. Perfecto, doctor. Bueno, vamos ya llegando a los últimos temas. El que nos continúa es libertad de tránsito. Durante esta cuarentena eterna que supuestamente tenía finalización hoy, algo estaban anunciando, pero ¿qué ha sucedido con el tema de esta pandemia? Mucha gente quedó varada en distintas ciudades sin poder regresar a sus localidades. Tenemos gente que está acampando hace prácticamente un mes, familias enteras, porque no las dejan ingresar a su provincia. En otras provincias se han perdido ganados y cosechas porque no han dejado ingresar a los dueños de los campos. De hecho, un joven murió tratando de cruzar a nado el río Bermejo para ver a su hija. Entonces, ante todas estas situaciones de que no nos permiten transitar, o un intendente pone barricadas y te dice, acá no ingresás, por más que tengas tu propiedad, tengas tu familia, ¿esta situación puede justificar, digamos, la limitación a transitar de esta manera? El derecho a transitar, que es entrar, permanecer y salir del territorio argentino, es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y repetido en todas las constituciones provinciales. No hay forma de impedir que un ciudadano, un habitante, digamos, porque es un derecho de los habitantes, no del ciudadano solo, pueda transitar dentro del país libremente, siempre sujeto a condiciones, digamos, de exigencia de un documento en la ruta, la policía caminera, pero eso es lo normal. Lo que ha ocurrido es que a raíz de la pandemia, el nivel nacional bajó una línea a las provincias y las provincias bajaron una línea a los intendentes. Y es el caso típico de lo que está ocurriendo en toda nuestra zona con los intendentes, sobre todo en lugares balnearios, donde se han convertido en patrones de estancia. ¿Por qué? Porque ellos deciden quién entra y quién no entra a su ciudad. Y esto es directamente una violación de la Constitución provincial y nacional que merecería ser judicializada. O sea, imputarles a los señores intendentes con vocación de patrones de estancia, imputarles la violación de derechos constitucionales de libertad de tránsito, que no solamente es esa, porque es, si no me dejan entrar no puedo vigilar mi derecho a la propiedad, por ejemplo. Bueno, pero ¿por qué ocurre todo esto? Porque la provincia de Buenos Aires, las municipalidades, no son autónomas, cosa que los intendentes se creen que son autónomos. Cuando se reformó la Constitución Nacional, en el año 94, se puso un artículo en la sección última de los gobiernos de provincia, donde se estableció que las constituciones provinciales asegurarán la autonomía de los municipios. Muchas provincias hicieron eso y tienen municipios autónomos. La provincia de Buenos Aires, no obstante tener la autorización nacional para hacerlo, no lo hizo en su constitución del 94. Por consiguiente, en la provincia de Buenos Aires, los municipios, mal que le pese al que le pese, no son autónomos. Los municipios de la provincia de Buenos Aires dependen de la ley orgánica de las municipalidades que les dice hasta dónde tienen que colocar esta sobre para poder mandar un oficio. Entonces, estos intendentes que no tienen esa facultad porque no son autónomos, se han convertido en patrones de estancia. Dicen, bueno, acá no entra nadie. ¿Cómo no entra nadie? No, porque estamos protegiendo el coronavirus. Perfecto, pídame, eso sí es reglamentario, pídame un certificado de que yo no estoy infectado, que me hice el test, pídame eso, yo se lo muestro y listo. Pero no me pueden impedir entrar. Ni hablemos de lo que vos comentabas al pasar de Formosa, donde hay 4.000 personas que hace 8 meses que están tirados en la ruta, y este chico que se ahogó también, que no pueden entrar a su provincia. Eso no puede ser en la Argentina. No hay barreras internas, no hay aduanas
interior en las provincias, hay libertad de tránsito, es un disparate, pero gobierno nacional no mira, gobierno provincial no mira, y los intendentes hacen lo que quieren. Y los intendentes se han convertido en, repito, patrones de estancia que habría que judicializar los casos y meterlos en juicio para que arreglen después todos los desastres que están causando. Perfecto. Más que claro, doctor. O sea, a los intendentes de la provincia entonces tendrían responsabilidad civil con cualquier ciudadano. Totalmente. Totalmente. Son responsables civilmente porque ellos no pueden tomar esa medida porque no son autónomos. Ellos pueden exigir un certificado donde se diga que la persona no tiene coronavirus. Punto. Y ahí, a partir de ahí, entre. Pero puedo yo decir, le pongo una barrera, le pongo un montículo de tierra, no los deje entrar, le pongo policías que no dejan entrar. No se puede hacer eso. Pero bueno, es el mundo al revés. Por eso digo, ojo, no somos Venezuela, pero estamos camino a Venezuela en muchos aspectos. Y hay que salvar a la República. Y la República se salva únicamente respetando la norma de todas las normas que es la Constitución Nacional. Tal cual, doctor. Entonces, llegamos al último tema, que es, tenemos en claro que tenemos el país, la República en peligro, y desde más o menos desde el 25 de mayo, cierto sector de la ciudadanía, cada vez son más, se han autoconvocado para hacer marchas. ¿Qué opinión le merecen estas marchas autoconvocadas? Me parece simplemente la expresión de la libertad de circular y de poder manifestar sus ideas y sus pensamientos en las vías públicas. Nadie es dueño de la calle. Lo que pasa es que en la Argentina, durante muchos años, hubo algún partido político, hubo algún movimiento sindical que se creyeron que eran los dueños de la calle, que ellos eran los únicos que tenían derecho a hacer manifestaciones y utilizar la calzada pública. No, es el derecho de todos los habitantes, así que cualquiera, mientras no se cometan delitos, mientras no se cometan violaciones, mientras no se viole ninguna norma, el simple hecho de andar con una bandera por la calle, manifestando sus opiniones, llevando carteles, es un derecho constitucionalmente protegido. No hay que escandalizarse por eso, porque está justamente en la Constitución. Ahora, claro, volviendo al tema anterior, ¿vos creés que en Venezuela pueden hacer eso? ¿Gente sacar muchos carteles contra Maduro? ¿O en Cuba creés que pueden hacer mucho contra los Castro? Evidentemente no. Eso para los países que respetan la Constitución, estilo de vida democrático, que es el caso nuestro, pero que no se vayan siguiendo los pasos de otros países que no son modelos, digamos, ejemplares para poder tener lo que tenemos, ¿no es cierto? Eso es evidente. Bien. Bueno, doctor, para finalizar, no sé si está al tanto de que hay muchos jóvenes de entre 20 y 35 años más o menos que están mirando con muy lindos ojos la idea de emigrar, de irse del país. Entonces me gustaría que nos dejara algún consejo para no solo los jóvenes que se quieren ir, sino también para los jóvenes que se están quedando. ¿Qué les podría decir? Lamentablemente no es una opinión que yo pueda dar la que pueda orientar a nadie, porque es un hecho estrictamente personalísimo donde juegan una serie de factores de índole económico, familiar, laboral, que es imposible abarcarlos a todos. Cada uno sabrá si el país le queda chico, si cree que afuera va a estar mejor, si va a volver después que fue el desarraigo. Es decir, lamentablemente no hay una orientación para eso porque es un hecho totalmente personalísimo, de la esfera íntima de cada persona. Lo ideal sería que se fueran los menos posible, pero frente a alguien que ha decidido tomar esa actitud, nadie le puede reprochar nada y será él que está jugándose su destino y bueno, solamente él tendrá la capacidad de resolver si le conviene o no le conviene. Esperemos que sean pocos. Esperemos que sean pocos, doctor. Bueno, doctor, hemos tocado todos los temas. La verdad que ha sido una charla maravillosa. Muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista. Y bueno, doctor. Por favor, ha sido un placer poder charlar contigo y bueno, con toda la gente que haya podido escuchar esto, si alguna duda le quedan, después que te lo transmitan a vos me lo retransmitís a mí y podemos contestar las inquietudes por otra vía, correo electrónico, lo que fuere, sin ningún problema. Te agradezco la oportunidad. Gracias, doctor.
Así que bueno, para todas las personas que nos están mirando, si les quedaron dudas, quieren hacer alguna pregunta, como dijo el doctor, déjenoslas en los comentarios debajo del videíto y que vamos a estar haciendo todo lo posible para que sea el doctor quien las conteste. Así que bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos. Doctor, los saludo. Muy buenas tardes. Gracias, Marinela, que sigas muy bien. Muchas gracias por la atención. Bien. Chao, chao.